Este es el día en el que humanizamos a los animales que tenemos como mascotas y deshumanizamos a que visitamos en África, por ejemplo, para conseguir poco más que una foto que adorne nuestras redes sociales, presumiendo ser una especie de misionero del siglo XXI. Mientras tanto, hablamos de decolonizar el pensamiento, flagelarnos y revisar nuestros privilegios, y otras tantas teorías que no alteran, ni pretenden alterar, la realidad material que da forma a lo que somos de verdad. Sumidos en lo puramente estético, vacío de contenido, como la pintura de una lata de tomate comercial, con discursos pomposos, la pose, los performances reivindicativos o las metáforas de latinas que nunca se llegan a materializar, una izquierda decadente y en el fondo hasta reaccionaria lo justifica todo con un relativismo llevado al extremo, donde el individuo es tanto el centro de la opresión como sujeto de la solución. Una concepción donde todo es válido e incluso al fascismo se le debe de aceptar en nombre de una libertad abstracta e individual. Mil y un inventos del diablo que hemos de encerrar bajo el yugo de la razón por siempre, si es que de verdad luchamos por el progreso real de la humanidad. Hoy en Solasaldigas Tetxeroak hablamos de posmodernismo. Arratsaldeon guztioi, bienvenidos a esta cuarta sesión de Solasaldigas Tetxeroak, en el que, como hemos dicho, conversaremos sobre el posmodernismo. Y para ello tenemos con nosotros desde Argentina al compañero Sergio Mario Guilli, psicólogo, director de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, y entre otras cosas, autor del libro Psicología y Marxismo. Hola Sergio, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes por allá. No te escucho, Sergio, ¿tienes A ver, ahí, ¿me escuchan? el micro activado? A ver, supuestamente sí. A ver, Sí, me dicen que se te escucha. Vale, pues dale. muchas gracias por haberte animado. Y sin más dilación, pasamos a las preguntas. Para ponernos un poco en contexto, ¿qué es y cuándo y en qué circunstancias se desarrolla la posmodernidad? Bien, por posmodernidad entendemos una corriente de pensamiento, corriente artística, arquitectónica, que ha influenciado en muchas áreas del pensamiento y de la cultura y que está caracterizada, como vos bien ya avanzaste, por un fuerte relativismo, la renuncia a plantear un sentido de la historia y un individualismo acendrado también, que tiene que ver con esta visión relativista, ¿no? Las primeras referencias a este término relativismo aparece en la década del 30, tal Federico de Onís habla del posmodernismo como una corriente reaccionaria frente a la poesía modernista, ¿no? Y Toynbee, un historiador, habla en el 54 de era posmoderna para referirse a aquella que empieza con la guerra franco-prusiana. Detalle, que empieza con la guerra franco-prusiana, la Comuna de París en el 72. Entonces, de alguna manera, posmodernismo nos hace referencia a una decadencia del mundo occidental capitalista, ¿no? Digamos que los autores posmodernos son Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Roland Barthes, Derrida. Jacques Derrida es otro de los autores posmodernos, Jean-François Lyotard, quien precisamente en 1979 escribe La condición posmoderna y deja un poco fijado este término culturalmente. Nace en el pensamiento y filosofía posmoderna, que es a lo que nos vamos a referir, nace en el último tercio del siglo XX, nace en Francia, y el primer escrito donde empieza todo un linaje de escritos de esta línea es El pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss.
Claude Lévi-Strauss, yo para ser un poco más pedagógico se lo voy a mostrar, es este señor, murió hace poco, con 94 años, ¿sí? Era un antropólogo y escribe El pensamiento salvaje, ¿sí? Donde están básicamente una cantidad de ideas del posmodernismo. ¿En qué contexto surge? Digamos, bueno, el posmodernismo surge como una teoría, una ideología, un conjunto de ideas y de estilos de comunicación que surgen para dar debate en la Guerra Fría contra el marxismo, contra el comunismo. Digamos que el contexto tiene que ver con esta situación. En 1945 las tropas soviéticas habían avanzado hasta la mitad de Europa. En Francia, producto de la lucha revolucionaria del comunismo, el marxismo tenía un gran predicamento entre la intelectualidad, y en aquellos años Jean-Paul Sartre era el filósofo más escuchado, y era un filósofo que al mismo tiempo apoyaba las revoluciones y marcaba claramente la idea del intelectual comprometido con las luchas populares. Para el Estado francés eso era una piedra en el zapato y había que desarticularlo. Imagínense la época, ¿no? 49, Revolución China, 59, Revolución Cubana, guerra en Vietnam. Era una época de avance impetuoso de los pueblos, ¿sí? Y de alguna manera había que encontrar un discurso que se le contrapusiera a todo esto. Ya lo habían intentado con la Escuela de Frankfurt. No nos olvidemos que Herbert Marcuse, no sé cómo se pronuncia, uno de los principales exponentes de esta escuela, había sido integrante de la OSS, una organización de inteligencia previa a la CIA, es decir, eran agentes de los norteamericanos, y todos los integrantes de la Escuela de Frankfurt en posguerra habían pasado por Estados Unidos y iban claramente con una misión de los norteamericanos de remodelar el pensamiento alemán a la democracia burguesa dirigida por los Estados Unidos, ¿no? Es decir, el pensamiento de posguerra. Estaba Orwell también planteando toda una lucha, ¿no? A través de 1984, Rebelión en la Granja. Después nos enteramos que Orwell también trabajaba de la mano del MI6 inglés, de la inteligencia extranjera inglesa. Por un lado tenemos todo esto, por otro lado tenemos otro elemento que hay que tener en cuenta. El marxismo había surgido, el marxismo maduro en 1845. En 1945, en 100 años, había transformado impresionantemente el mundo. En 120 años había transformado de manera radical el mundo como no lo hizo ninguna otra corriente de pensamiento. Pero en toda esa historia, evidentemente con libros quemados, con libros que había que esconder debajo de la tierra, torturas, asesinatos, persecuciones, proscripciones, era muy difícil llevar adelante el trasvasamiento generacional del pensamiento marxista, más la tarea de ponerlo a la altura de los últimos desarrollos y avances científicos. Entonces el marxismo empezaba, por ese retraso histórico, a dejar puntos flacos, ¿sí? Marx tenía una idea muy fuerte, que era la idea de que si la historia evolucionó desde aquí, hasta el día de hoy, como dice Hegel, decía, quiere decir que va a seguir evolucionando. Si hay una evolución de las especies que después se entronca con la evolución de la sociedad y la sociedad evolucionó hasta aquí, quiere decir que la sociedad va a seguir evolucionando. Esa idea era descriptiva, no era explicativa en aquel momento. Hoy sí tenemos posibilidad de explicar, en aquel momento no. Entonces era muy fácil pegarle, decir, bueno, esto es una idea teleológica. Parece que la historia, porque sí va a ir hacia el socialismo, es como una transmutación de la idea de los cristianos del paraíso, no tiene fundamento. Ya la Escuela de Frankfurt había pegado por ese lado, y esto lo van a retomar los posmodernos. Después el tema del sujeto, el tema del ser humano. En Occidente se había impuesto el psicoanálisis. En la Unión Soviética existía una escuela psicológica, la escuela de Lev Vygotsky, pero no había una profundidad en términos de que en Occidente se conociera esta escuela. Y en 1962 recién se publican los textos de Lev Vygotsky, es decir, faltaba una profundización en este caso. Y, por lo tanto, faltaba también una profundización en el tema de la relación entre el individuo, el psiquismo individual y la sociedad
y el determinismo de las leyes sociales. Digamos, ¿eran férreas leyes del desarrollo histórico o la política también podía jugar? Y ahí estábamos viendo que Europa tenía un estado de bienestar, que con medidas contracíclicas se podía frenar las crisis económicas, y entonces empezaba a haber todo un replanteo. Sobre toda esta base es que se va a fundar el posmodernismo. Seguimos. Pues un poco entrando ahora con el posmodernismo, ¿cuáles serían los rasgos más importantes del posmodernismo? Bien, discúlpame, tenía que arreglar unas cositas aquí. Tranquilo. Primer punto, relativismo. No existe la verdad, todos son textos sociales, todos son ideas producto de cierta moda, cierto consenso social. Subjetivismo, ¿sí? En realidad lo que vos subjetivamente veas es lo que es y no existe nada que pueda ser un parámetro para discriminar esa subjetividad. Si a vos te apareció en la mente, está muy bien porque te apareció en la mente. Digamos, y si me apareció en la mente, tranquilamente tiene la categoría de pensamiento científico. Es un subjetivismo sin sujeto, por otra parte, porque plantean que el ser humano ha muerto, ¿sí? Es decir, la subjetividad individual está aplastada por estructuras que cada uno de los pensadores posmodernos de la primera etapa va a definir, cada uno va a ir con su estructurita bajo el brazo y decir, esta es la estructura que nos determina y nosotros no podemos hacer nada, nuestra voluntad no puede hacer nada frente a ello. Todo pensamiento es ideológico y está impregnado por intereses. Digamos, todo esto dentro del marco de la característica conocida como subjetivismo. Preeminencia del lenguaje. El lenguaje es una estructura que nos determina absolutamente, es una estructura que nos impediría conocer la realidad, es una estructura mágica que explica lo social. Lo social se explica como un lenguaje, y ellos son los auténticos conocedores del lenguaje, te plantean, ¿no? Que este es uno de los puntos fuertes del posmodernismo. Plantean, nosotros superamos al marxismo en este conocimiento. Veremos, si tenemos tiempo, que no es tan así. Y, por otra parte, relativismo social. Existen diferentes sociedades. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál es el parámetro para decir que una sociedad es mejor? ¿Cuál es el parámetro para decir que otra es peor? Y si decimos que las sociedades evolucionan, ahí estamos entonces despreciando a las sociedades de los pueblos originarios, entonces somos unos coloniales, entonces somos unos eurocentristas, entonces somos una porquería de seres humanos. Y, por otra parte, el intelectual posmoderno se presenta como superador en la medida en que ellos disuelven las contradicciones. Esta idea de que yo estoy más allá del bien y del mal, ni con la izquierda, ni con la derecha, digamos, esas contradicciones han desaparecido. Nosotros estamos mucho más allá. Es un estilo de pensamiento abstruso. No es que lo que dicen es difícil, lo expresan de manera difícil. Digamos, difícil es la mecánica cuántica. Lo que dicen ellos es lo que dice una señora de derechas en la verdulería, pero dicho con palabras muy altisonantes y difíciles, ¿sí? Entonces, en ese marco, la disolución de las contradicciones hacen aparecer al intelectual superador como aquel que no se mete en la lucha política, porque si te metes en la lucha política ya sos subjetivo. Yo soy objetivo más, estoy más allá de la objetividad, porque ¿cuál es la diferencia entre objetividad y subjetividad? Claro, cuando escuchás mediar un posmoderno, las neuronas te terminan quedando esponjadas, ya no perdés parámetro. Digamos, por eso es bueno bajar a tierra estos discursos y desenmascararlos. Pues esos serían los rasgos del posmodernismo. Y dinos, Sergio, ¿de dónde viene el posmodernismo? O sea, ¿cuáles son sus antecedentes? Bien, digamos que el posmodernismo viene de toda una corriente irracionalista. No nos olvidemos, y es fundamental tener en claro que el nazismo fuertemente impuso el irracionalismo. ¿Y cuál es la razón de esto? Digamos que los pueblos tenemos la razón, ¿sí? Tenemos razones que defender. Mirá, tiene que haber una igualdad. Mientras que el poder, a ver, ¿cómo vivimos en un mundo donde el 1% del mundo tiene el 50% de las riquezas, mientras que el 80% del mundo se tiene que contentar con el 4.5%? Es irracional. Es irracional. Bueno, pero ¿cómo lo defiendo eso? Pateando el tablero de la racionalidad. No tengo que hablar con vos. No tiene que haber un lenguaje entre vos y yo. Porque si no, vos vas a tener argumentos. A mí tus argumentos no me interesan. Yo tengo la razón del poder.
Entonces, te voy a decir, la razón no existe. Y esto es lo que básicamente hacía el nazismo, basándose en un autor alemán que era Friedrich Nietzsche. Nietzsche es uno de los orígenes del posmodernismo. Va a hablar de la voluntad de poder. Va a decir Nietzsche, bueno, ¿por qué las plantas crecen? ¿Por la felicidad? No, por el poder, a ver cuál tiene el sol y cuál deja abajo en la penumbra a la plantita que no creció. Y está bien que sea así el mundo, y está bien que el poderoso se imponga, el superhombre se imponga por sobre el debilucho. Y el cristianismo y el socialismo, que hablan de misericordia, es decir, hoy podríamos decir de empatía, de sentir el dolor ajeno, de todo eso maravilloso que tiene el ser humano y que forma parte de la evolución del género Homo. Bueno, todo eso no sirve, eso va en contra de la ley de la vida. La ley de la vida es que el más fuerte tiene que vencer. Por eso la razón para Nietzsche no es nada, decía Nietzsche, es una vieja puta al que le faltan los dientes. Y los posmodernos van a retomar esta idea, por supuesto, no con no tan francamente, digamos, avalando a los poderosos y a los ricos, sino fundamentalmente como crítica al marxismo. Ustedes se creen que tienen la razón, pero no están así. Después, en este marco de irracionalismo, también tenemos la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Todos los posmodernos se van a basar en el psicoanálisis freudiano. Freud plantea que la esencia del ser humano está en pulsiones. Las pulsiones son un concepto límite entre lo psíquico y lo somático para Freud. Son una especie de versión humana de los instintos en los animales, sin la fijeza de los instintos en los animales, va a decir Freud. Y esas pulsiones eróticas y tanáticas nos determinan. Es decir, el hombre siempre va a ser lobo del hombre porque tenemos pulsiones tanáticas. ¿Quién encontró las pulsiones? Nadie. Nadie, científicamente nadie hoy, en un congreso de neurofisiología o de neuropsicología, nadie va a tomar seriamente las categorías de pulsión, porque las pulsiones forman parte de una especulación freudiana sin base en la ciencia. Digamos que, por supuesto, los marxistas no teníamos una concepción del psicoanálisis en Occidente. Sí se había desarrollado en la Unión Soviética una concepción del inconsciente, pero que no se había vinculado filosóficamente para dar respuesta a esto que se estaba desarrollando en Occidente. Una concepción muy fuerte que es la que hoy se entronca con lo que es el procesamiento inconsciente de la información. ¿Sí? Si queremos hablar psicológicamente en serio del inconsciente, no vamos a ir a los textos filosóficos del siglo XIX, sino que vamos a ir a los textos científicos y a los papers que se desarrollan en el siglo XXI, donde nos habla del procesamiento inconsciente de la información, que no solamente es contradictorio con la conciencia, que surge del trauma, que surge del analfabetismo emocional, que surge del capitalismo, por cierto, ¿sí? Del psiquismo desarrollado en el capitalismo y que es sociohistóricamente determinado, ¿no? El grado de procesamiento inconsciente de la información. Y que por otra parte también es sinérgico con la conciencia, digamos. Todo esto, no nos vamos a meter en eso. Vamos a decir que el inconsciente freudiano, que se presentaba en la década del 60 como superador, hoy lo hemos superado de la ciencia y desde el marxismo. Pero que en aquel momento con eso te impresionaba, te decía, nosotros tenemos el saber acerca del inconsciente, por lo tanto el saber acerca del ser humano. Los marxistas no. Entonces, sobre esa base te plantean que el ser humano es un ser muy complicado, el malestar en la cultura de Freud te plantea el ser humano está para joder a su semejante, no está. Eso que dicen los comunistas de que algún día se va a generar un hombre nuevo, una mujer nueva, no existe. En realidad, nosotros tenemos el saber acerca del ser humano. Digamos que los marxistas de Occidente tomaron el freudomarxismo, desde Wilhelm Reich, Deleuze, Guattari, muchos marxistas abrevaron la fuente de Althusser mismo, en las fuentes del psicoanálisis, y por ahí estuvo el caballo de Troya para que el discurso posmoderno entrara tan fuerte en el discurso marxista y los marxistas nos viéramos total y absolutamente desarticulados frente a este discurso. Por otra parte, otro de los orígenes está en Martin Heidegger, un filósofo alemán afiliado al partido nazi con Carnet, que hablaba, bueno, de la fenomenología. Las esencias no existen, existe la existencia. Y la existencia es la existencia que está en el mundo, del hombre en su circunstancia y su proyecto de vida,
está bueno que el hombre esté en su autenticidad en el mundo. El Dasein, va a hablar del Dasein Heidegger. Y Heidegger se afilió al partido nazi y bueno, y tuvo una cátedra a los nazis y bueno, bancó monetariamente a los nazis porque creía que iba a sostener el Dasein europeo frente a la embestida de los marxistas. Ni aun el último de sus días se arrepintió de esto. Pero esta es una de las fuentes del posmodernismo. Foucault va a decir Heidegger, que Heidegger es uno de los filósofos centrales del siglo XX. ¿Y qué es lo que inaugura Heidegger o lo que sigue Heidegger? Esta onda de los filósofos que te hablan en difícil, en unas jergas raras y que vos la tenés que seguir. Que por supuesto solamente se pueden desarrollar si hay un fuerte aval económico detrás de estas jergas, porque si no son inentendibles y no se vinculan con la realidad. Y otro de los orígenes del posmodernismo es la lingüística de Ferdinand Saussure. Saussure decía que vos para analizar la lengua como una estructura, no te importa tanto la etimología de las palabras, porque eso, bueno, al fin y al cabo está perdido. ¿Cómo tenés que ver el eje sincrónico, la estructura? No tanto el eje diacrónico, la evolución. Y de esto se van a agarrar los posmodernos para pegarle a esa idea fortísima del marxismo, que es, che, las sociedades evolucionan de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo. ¿Sí? Ahí tenemos una base cultural del posmodernismo. Vale, pues un poco acercándonos a la realidad de hoy, ¿cuáles son los debates históricos que han habido al respecto? Bueno, ahí tenemos algunos elementos, ¿no? Hay un momento en Francia donde aparece el posmodernismo, que es cuando Sartre intenta, a través de la crítica de la razón dialéctica, hacer una explicación totalizadora, ¿sí? de la historia humana. Y ahí es donde le va a responder Lévi-Strauss a través del pensamiento salvaje. ¿Cuáles eran los ejes del debate que se estaban dando? ¿Es posible conocer la realidad? ¿Es la ciencia un método para conocer la realidad social y humana? Digamos, ¿se puede eso que sirve para la física trasladar al ser humano y a la sociedad? ¿Tiene algún sentido la historia? ¿Qué rol tiene la subjetividad en la historia? ¿Existe algún parámetro para decir que hay una evolución en las sociedades? Y ahí Lévi-Strauss va a contestar, aparentemente, porque todos estos filósofos se vendieron en un principio como medio marxistas, amigos del marxismo, que estaban en la lucha de clases o que alentaban alguna lucha popular, ¿sí? Pero lentamente van introduciendo otros ejes. Como ya vimos, Lévi-Strauss plantea que las sociedades se rigen por, escuchen bien, por la previsión del incesto. Es decir, las estructuras de parentesco, va a decir, son un lenguaje, eso estructura la sociedad. Esto toma una vieja historia de Freud, anticientífica, que es la historia de Tótem y Tabú, donde Freud plantea un origen del psiquismo moderno en el hecho de que un protopadre expulsa a todos los machos de una horda, se queda con todas las hembras, los machos vuelven, se comen al protopadre, y después de que se lo comieron, les pega la culpa, introyectan la ley del padre y dicen, no tenemos que tener sexo con las mujeres de la horda, y salen a la exogamia, dice Freud. Tomando esta idea anticientífica, donde precisamente para no tener sexo con las mujeres de la horda tienen que inhibir los deseos sexuales, y ahí surge la diferencia entre consciente e inconsciente, totalmente anticientífico, pero en una tarde de festín caníbal surge el psiquismo moderno para el psicoanálisis. Y esta idea es la que va a tomar Lévi-Strauss para hablar de la estructura de parentesco, es decir, esta versión del complejo de Edipo es la que se toma para desarticular todo lo que Marx había planteado con un esquema poderosísimo, donde dice, bueno, a ver, para ver la sociedad primero tenemos que ver el desarrollo de las fuerzas productivas. No es lo mismo el ser humano de la edad del paleolítico que el ser humano de la sociedad postindustrial. Las relaciones de producción, si son esclavistas, feudales, capitalistas o socialistas,
y sobre todo eso, la superestructura cultural, todo un esquema poderosísimo de explicación de la sociedad y la lucha de clases metida en eso, desaparece. A partir de ahora es la prohibición del incesto, ¿qué es lo que nos lleva a hacer la cultura? Ganitas de fornicar inhibidas, ¿sí? De ahí sacamos la energía para hacer la cultura. Y no te explica más, y te dice, ¿dónde está esta prohibición del incesto como invariante cultural de la humanidad? Tiene que haber un inconsciente colectivo. Punto. No te explica más nada. Ahí se queda. Hay un inconsciente colectivo, no tenemos la prohibición del incesto. Punto. Tiene que haberlo. No hay un fundamento científico. ¿Qué hay detrás de eso? Por cierto, los intereses del Estado francés de frenar a la juventud francesa, que en el 68 le va a hacer el Mayo francés, y la necesidad de tener un discurso de confusión. Entonces, en este marco hay un montón de cuestiones que se ven fracturadas, ¿sí? ¿Existe alguna medida para plantear que las sociedades van de lo inferior a lo superior? ¿Que el socialismo es una sociedad superior? Digamos, todos estos planteamientos son los que Lévi-Strauss va a chocar fuertemente, como lo vamos a ver. Pero ahí tenemos una base, ¿sí? de cuáles son los debates que se están dando en ese momento. Empieza Sartre con un pensamiento de izquierda, con sus cuestiones, porque Sartre también iba a la fenomenología y también tenía fuertes desviaciones de la teoría marxista, pero un intelectual comprometido con este intelectual nuevo, que es Lévi-Strauss y todos los que lo siguieron, que van a hacer de la falta del compromiso no solamente una bandera, sino como fuente de toda ética. Vale, pues pasando a algo más cercano, hemos visto lo absurdo que parecen vistos desde ahora los planteamientos de aquella época, pero el posmodernismo no ha desaparecido. ¿Qué críticas se le pueden hacer al posmodernismo hoy en día? Sí, en primer término, entonces, hay que ver, nos tenemos que contextualizar. Digamos, cuando hay una época de avance, siempre lo que se desarrolla entre las capas populares es una concepción materialista y científica. Tal fue en la Revolución Francesa el enciclopedismo. Y tal fue en su época, en la Revolución de Octubre, en 1917, en la Unión Soviética, lo que después fue la Unión Soviética, en Rusia, el marxismo. Digamos que siempre parece que el marxismo está muerto, y Lenin, de hecho, en su texto de 1901, 1902, habla de la muerte del marxismo de su época, ¿no? Y también están los marxistas legales, y también están sus variantes del posmodernismo. Fíjense que cuando hay una revolución en 1905, y en 1907 esa revolución, la primera revolución revuelta de los obreros y campesinos soviéticos, es revertida por el zarismo. En el seno del partido bolchevique aparece un tal Bogdanov que lleva una variante del posmodernismo de aquella época que se llamaba empirio-criticismo, que decía, a nuestro cerebro no llega la realidad, sino lo que nuestros sentidos nos dicen de lo que hay afuera. ¿Se entiende? Y ahí Lenin escribe en 1908, con el partido bolchevique totalmente desarticulado por la contrarrevolución, frenéticamente se dedica a escribir materialismo y empirio-criticismo. Y es un texto donde defiende el materialismo, precisamente. Esa defensa del materialismo, en un momento de contrarrevolución, hizo que el partido bolchevique, entre otras cosas, se vuelva a sostener y en el 17 encare la contraofensiva. Es decir, en la época de ofensiva de los pueblos, ciencia, creer en que podemos conocer el mundo y transformarlo. En las épocas de contrarrevolución, oscurantismo, misticismo, pornografía política y una visión total y absolutamente idealista del mundo. Idealista en el sentido no de tener ideales, sino de la realidad no existe, solipsismo, solamente existe mi cerebro y todos ustedes son una proyección de mi cerebro. Todas esas estupideces teóricas son las que se difunden en estas épocas de contrarrevolución. Digamos que Perry Anderson hace tres críticas muy acertadas. Les recomiendo leer el capítulo Sujeto y Estructura de Perry Anderson porque hay un profundo desarrollo de estas críticas y de la historicidad de los diversos pensadores posmodernos. Pero él dice, Perry Anderson, en ese texto, que hay tres elementos. Uno, exorbitancia del lenguaje. El lenguaje es una estructura que está más allá de nosotros, es una estructura que nos determina absolutamente y es imposible que nosotros
podamos, de acuerdo a los posmodernos, ver más allá de nuestro propio lenguaje. ¿Cuál es la crítica desde el marxismo del pensamiento científico? El lenguaje no vino de un ovni, no vino del cielo, no es una estructura mágica que surge en un día, como también decía Lévi-Strauss en uno de sus absurdos, sino que el lenguaje es producto de un proceso, un desarrollo sociohistórico del género Homo, donde se fue desarrollando hasta el propio hardware cerebral en un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, ese empezar a pegarle a una piedra con otra para sacarle filo, se iban generando sistemas cerebrales funcionales. Ese lenguaje que en un principio serían sonidos guturales, pero que después iba adquiriendo cada vez más palabras, hasta llegar a las palabras abstractas, en un grado de desarrollo sociocultural que depende de un grado de desarrollo de las fuerzas productivas para que se desarticule una capa de gente que se dedica al trabajo intelectual en las sociedades esclavistas. Entonces el lenguaje se va complejizando. El lenguaje es una herramienta del proceso de la información, para procesar información. ¿Qué es el psiquismo? Un sistema de procesamiento de la información. ¿Y qué es la sociedad? Un sistema que procesa información. Todos los sistemas vivos son sistemas de procesamiento informacional, y el marxismo no tenía una categoría de información. Ahí tenemos el tema del retraso histórico. El marxismo, Marx, hoy precisamente es un aniversario del nacimiento de Marx, en 1818, 5 de mayo, pero fallece en 1883, y Hegel fallece ahí por los 90, y la categoría de información recién empieza a desarrollarse en el siglo XX, y con la cibernética se empieza a ver cómo la información hace que los sistemas controlen. Bueno, el marxismo no pudo articular eso en su filosofía, y ahí es donde perdimos el tren de la historia por menos 40 o 50 años. Segundo punto, el primer punto, exorbitancia del lenguaje, atenuación de la verdad, segundo punto que dice Perry Anderson. Al atenuar la verdad, en realidad desarticulás toda posibilidad de discurso racional. ¿Qué es la verdad? Acá en Argentina tenemos un término que se llama posmodernear. Es un verbo que se utiliza en una discusión cuando alguien te quiere posmodernear, es decir, vos le estás diciendo, no, porque la revolución, escuchame, el futuro de humanidad. ¿Qué es la revolución? Te está posmoderneando. ¿Se entiende? Te está tratando de llevar a una visión donde tenés que redefinir todo para después terminar perdido en una jerigonza. La atenuación de la verdad es la idea de que el psiquismo no puede conocer la realidad, por lo tanto no actúes en política porque lo que vas a hacer siempre va a estar mal. Foucault dice, el conocimiento parcial es muy peligroso, dice Foucault. Imagínate el grado de de egolatría de estos filósofos posmodernos que te dicen esto, ¿no? Entonces, ¿desde dónde lo estás diciendo? ¿Del conocimiento absoluto, del conocimiento total? Las masas populares hacen la historia con los conocimientos que tienen y van a la lucha con lo que han adquirido en su historia. Digamos, los posmodernos, a través de la atenuación de la verdad, dicen, ustedes tienen la verdad, si ustedes son dueños de la verdad, díganmelo, porque yo no voy a seguir a dueños de la verdad. Conclusión, te llevan a la inacción política, porque entre convicciones y política revolucionaria hay una fuerte relación. Marx, Engels, Lenin, Mao, Fidel, Ho Chi Minh, todos tenían una fuerte convicción en el futuro socialista de la humanidad. Y ahí es donde apunta, porque la convicción es un arma de guerra, ¿sí? Y eso lo sabe mejor la CIA, la derecha, el enemigo lo sabe perfectamente. Entonces, tener entre el progresismo una teoría que apunta a decir las convicciones son un absurdo es genial para la CIA. Y de hecho hay un texto que ustedes se pueden bajar de Cuba Debate que se llama La CIA estudia a los teóricos franceses cómo desmantelar a la izquierda cultural. Está en Cuba Debate y lo van a ver ahí una profundización. Lo podemos poner en la descripción del video, ¿vale? Por cierto que la atenuación de la verdad y tantas décadas de atenuación en la verdad entre las capas populares, entre las clases medias instruidas, llevó al mundo que vemos hoy, donde Estados Unidos pasó por Yugoslavia, pasó por Libia, pasó por Siria, pasó por Irak, pasó por Afganistán, se metió en Somalia, se metió en donde quiso, y las capas medias están anestesiadas por este narcótico que es el posmodernismo. Digamos que de tantas décadas
de atenuar la verdad con este dilusor del cerebro que es el posmodernismo, se termina en lo que hoy se conoce como la posverdad, que hasta los propios posmodernos se horrorizan de que hoy directamente creo lo que me interesa a mí, lo que se me canta, esta posverdad fascista en la cual vivimos. Ellos se horrorizan, pero hay que decirlo, todos estos pensadores, desde Lacan, Lévi-Strauss, Foucault, Derrida, se encargaron de generar las bases para que directamente sea la posverdad. La verdad es lo que yo creo y punto. ¿Sí? Ellos, ¿por qué? Porque golpearon a las organizaciones populares y porque golpearon la posibilidad de verdad. Y por último, accidentalización de la historia. Lévi-Strauss va a hablar de la metáfora de los dos trenes que se cruzan en una vía. Mi tren, dice, va para adelante, y yo creo que mi sociedad va para adelante. Y veo el otro tren que va para atrás, y digo, esa sociedad atrasa. Pero ¿dónde está la verdad? Ahí va a posmodernear. En realidad es lo que yo veo desde mi tren y desde mi etnocentrismo cultural propio, egolátrico. ¿Qué sociedad es mejor? ¿Qué sociedad es peor? Y la verdad es que parece genial, porque eso dice, bueno, los occidentales pensamos que nosotros tenemos la sociedad y no vemos que los pueblos originarios en su cultura tienen muchos elementos importantísimos que tenemos que reivindicar. En realidad, esto que parece de izquierda es un pensamiento ultra de derecha. ¿Por qué? Porque entonces, aplicado, imagínate, a la España de Franco, pongamos, Estado español en la época de Franco, Estado español en la época actual, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? O sea, podés avalar cualquier aventura fascista, por lo menos dejándola en empate. Ninguna es mejor, ninguna es peor. Bueno, Hitler, bueno, a los alemanes se le ocurrió poner a Hitler, bueno, aceptémoslo, qué sé yo, era su época. ¿Quién sos vos para decir que Hitler era malo? ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? ¿Se entiende? Es terrible, es muy, o sea, qué sé yo un ejemplo que doy acá en Latinoamérica, Chile con Salvador Allende, Chile con Pinochet. ¿Qué sociedad es mejor? ¿Qué sociedad es peor? En realidad es un discurso que desarticula la posibilidad de pensar en un futuro mejor. Es un progresismo sin progreso, en realidad, el posmodernismo. Y fíjate, les voy a leer una frase de un pensador marxista que murió en estos días y de COVID-19 a los 93 años. Lucien Seb se llama, les recomiendo que lean Teoría de la Personalidad y Marxismo de Lucien Seb, una excelente obra. Dice, este escepticismo histórico y antropológico disuelve al hombre con tanta mayor facilidad cuanto que lo observa desde el punto de vista de Sirio, desde donde, como es sabido, ya no se perciben más que los motivos de un conservadorismo distinguido, eventualmente suplantado por el aliento, a distancia, a revoluciones exóticas. Es decir, el posmodernismo es un alejamiento, una disociación del drama humano. Todos estos autores estaban muy disociados de la realidad, y el Estado francés, por supuesto, que los subía y los disociaba aún más. Todos estos autores que supuestamente eran de izquierda, progresistas, en realidad se alejan cada vez más de las luchas populares. Así es que hay un debate entre Noam Chomsky y Foucault en 1971, donde Foucault defiende a la revolución vietnamita frente a la invasión yanqui, y Foucault le va a decir, si vos crees que tenés la verdad absoluta, yo no me meto con vos, yo no tengo nada que ver con vos, porque ¿desde dónde haces un acto que va en contra de la ley? Le dice. Y ahí Noam Chomsky le ve los buracos, los agujeros que tenía su teoría y dice, discúlpame, ¿la ley de quién? ¿De los que dominan? O sea, vos me estás diciendo que lo que yo tengo que respetar, o lo que tienen que respetar las vietnamitas, es la ley de quienes dominan, ¿no? Esto es un debate que se da en 1971. El 17 de marzo de 1976, Foucault va a decir que el marxismo es un racismo de clase. Es muy importante esta fecha para los argentinos porque es una semana antes del golpe de Estado de quien iba a acabar con el racismo de clase en Argentina, que era el general Jorge Rafael Videla, con un golpe de Estado, ¿sí? Donde iba a desaparecer a 30.000 compañeros y compañeras revolucionarios y revolucionarias. 17 de marzo de 1976, marxismo, racismo de clase. Y, oh casualidad, racismo de clase es la causa con la cual Mussolini mete en cárcel a Gramsci, ¿sí? Fíjense hasta qué punto llegaba el progresista Foucault. Y posteriormente, en los últimos años de su vida, se va a dedicar a leer a Hayek, que era un ultra neoliberal admirador de Pinochet,
diciendo que el neoliberalismo en realidad es maravilloso porque es la menor cantidad de Estado, de saber poder, va a decir Foucault, en nuestras vidas. Así que está genial el neoliberalismo, esto es lo que va a decir los últimos años de su vida. Así que bueno, críticas tenemos muchas y tenemos muchos puntos por donde meternos. Fundamentalmente la concepción del ser humano, también hay que verlo como un elemento crítico. Esta visión, cada uno tenía su estructurita. Para Lévi-Strauss ya dijimos las estructuras de parentesco. Para Lacan va a ser el lenguaje mágico, ¿sí? Visto de una visión mística. El lenguaje nos determina. Somos sujetos sujetados y no existe el ser humano. Para Foucault, la estructura va a ser el saber-poder. Una determinación sin determinantes, como las pulsiones de Freud. Nada las determina. Todos estamos determinados por el saber-poder. Entonces, Foucault, ¿qué va a decir? ¿Querés hacer una resistencia? Ah, estás en el saber-poder. Ah, ¿vos querés tomar el poder? Ah, entonces estás en el saber-poder. Y el poder es muy malo, entonces dejémoselo a los burgueses. Nosotros no nos manchamos, con la historia no nos manchamos. Nosotros la miramos críticamente, la psicoanalizamos, utilizamos nuestras categorías muy finas, porque somos mucho más inteligentes que el resto del mundo, pero nosotros nos metemos en la lucha política. Eso es todo. La resistencia es parte del poder, va a decir Foucault, en saber poder. Entonces, digo, ahí vemos claramente cómo es un sistema de desarticulación del pensamiento marxista. Y efectivamente, todo Foucaultiano fundamentalmente va a dirigir sus dardos contra toda experiencia popular y revolucionaria, no contra la derecha. No lo vas a ver nunca en una marcha, nunca lo vas a ver en la lucha popular, porque eso no corresponde. Siempre lo vas a ver contra el pensamiento crítico, contra las organizaciones populares, contra las experiencias populares. Bien, hasta ahí, un ABC de las críticas, por lo pronto. Sí, bueno, yo creo que nos hemos podido hacer un poco la idea de por dónde va esto del posmodernismo, que a veces es como que cuesta un poco, como es tantas cosas a la vez y nada, pues nos cuesta un poco pillar por dónde va. Y te voy a lanzar otra pregunta, pero antes quería recordar a todos los oyentes que tenemos que pueden lanzar preguntas en el chat que está en directo y nosotros se las daremos al ponente. Bueno, allá voy. ¿Qué consecuencias tiene en la sociedad la primacía del pensamiento posmoderno y por qué es hegemónico? Bien, impone un clima de escepticismo histórico. Lo que hay es malo, ¿qué hay mejor? ¿Sí? Impone la idea de que un intelectual, para ser auténticamente intelectual, no tiene que estar metido en la lucha política. Destruye la idea del intelectual orgánico que tanto había defendido Gramsci, ¿sí? Plantea que, por lo tanto, que el verdadero intelectual imparcial es el que está al margen de las luchas políticas. Y fundamenta esta idea de total frialdad frente al drama humano de la pobreza, del saqueo imperialista, ¿sí? Por lo tanto, grandes capas de las clases medias terminan teniendo una gran insensibilidad y un refugio en la individualidad. Por otro lado, lo que avala es la idea de la fragmentación de las representaciones sociales, desvía la lucha de clases, ¿sí? En representaciones fragmentadas, ¿sí? Es decir, dado que la resistencia al poder está en pequeñas rebeldías de la micropolítica, ¿sí? Como por ejemplo, me dejo el pelo azul y ya me estoy rebelando ante los poderes instituidos. Empieza entonces a definir, digamos, que vos tenés que luchar por lo tuyo, ¿sí? Que era aquello con lo que luchaba Lenin cuando luchaba contra el economicismo en el qué hacer. No luchemos cada uno por lo nuestro, luchemos por la toma del poder, luchemos por la construcción de un nuevo poder, si no, el poder de la burguesía sigue. Bueno, estos lo hacen, pero como bandera reivindicativa valiosísima, ¿no? Hay que luchar por el propio poder, y de ahí surge por el propio espacio y actuar localmente y no pensar en actuar estratégicamente. De ahí surgen todas las variables de situacionismo, horizontalismo, es decir, la idea de que hay que generar organizaciones de base y no partidos políticos revolucionarios. De ahí el feminismo radical también, la idea de que de que la lucha es hombres contra mujeres, sin una perspectiva de clase. Este relativismo rabioso, por cierto, que lo que hace también es generar un pensamiento anticientífico. Entonces,
ustedes fíjense, y para dar un detalle, los Estados Unidos tienen un centro de pensamiento estratégico que es el Instituto Santa Fe. ¿Qué estudian ahí? Teoría de la complejidad, teoría del caos, para aplicarlo a las sociedades humanas. Para ello llevan biólogos, físicos, especialistas en finanzas, etcétera, etcétera, lo juntan y ven cómo entre naturaleza y sociedad hay una serie de leyes que se relacionan mucho. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos somos seres que procesamos información. Los marxistas, en lugar de estar hablando de categoría de información, procesamiento de información, de psicología, neurofisiología, de psicología científica, estamos hablando de psicoanálisis, de donar el tiempo de Derrida, de la deconstrucción, ¿entendés? Cuando en realidad el imperialismo aplica la teoría del caos para hablar de liderazgos adaptables en situaciones caóticas, es decir, nos dan una herramienta para la masa de izquierda, para las grandes masas populares, donde nos desvían, mientras ellos, en sus centros de élite, donde están pensando estratégicamente, van a la ciencia. Y la teoría de la complejidad está fuertemente vinculada con los basamentos del marxismo, aquellos del materialismo histórico, esa idea de que hay una unidad entre el desarrollo, la evolución de las especies y la evolución social. ¿Y cuál es la unidad? El procesamiento de información. Las estructuras se complejizan para procesar cada vez más información. ¿Qué diferencia hay entre lo complejo y lo simple, te dirá un posmoderno? Hoy se puede responder que para describir un sistema complejo, y el socialismo es el sistema más complejo porque se basa en la empatía, en la solidaridad, en la racionalidad humana, para medir un sistema complejo, lo puedes medir en bits de información. ¿Cuánto espacio te va a cargar modelizar un sistema en disco duro? Va a ser más espacio cuanto más complejo sea ese sistema. Digo, brevemente, no nos vamos a meter en eso, pero sí lo que le queremos decir es que hay respuestas al posmodernismo y una cantidad de cosas. Pero el posmodernismo, como decíamos, y como venía la pregunta, lo que te hace es meterte en una idea especulativa que no te lleva absolutamente nada y por lo tanto te impotentiza. Digamos que desde el marxismo le tenemos que responder con una visión científica acerca del ser humano y de la sociedad. Acerca del ser humano, precisamente lo que hay que estudiar es psicología científica, ¿sí? Para entender que la empatía es el producto, la capacidad de amar es el producto sociohistóricamente determinado más elevado de la sociedad humana y que hacia allí se dirige la evolución de la sociedad, ¿sí? Digamos que el ser humano solamente se puede liberar del capitalismo resistiendo colectivamente y teniendo una serie de valores contrapuestos al capitalismo, y para eso es fundamental desarticular los desvalores del posmodernismo. Y para eso hay que dar un fuerte debate con esas masas populares que, desencantadas de la experiencia socialista, o que por ahí no la ven por el lado del socialismo, o que en marco de una fuerte lucha ideológico-política que te plantea el capital ultraconcentrado, ven en el posmodernismo un sentido común. Bueno, tenemos que dar un fuerte debate, y hoy por hoy, y esto es Manex, lo que yo fundamentalmente quiero aclarar, tenemos las respuestas. Los invito y las invito a que visiten el canal de YouTube ELAF Argentina, donde ahí nos metemos en profundidad con todos los temas de los cuales aquí les tiramos apenas un breve aperitivo. Vale, pues no sé si parece ser que nadie se anima a hacer preguntas, así que te lanzaré yo una. ¿Qué te parece? ¿Se han apoyado, promocionado, financiado conscientemente estos pensamientos? Y de ser así, ¿qué intereses puede haber en ello? Aunque yo creo que nos hacemos un poco a la idea. Mirá, es muy interesante, hay un par de cosas. Nunca se vio un financiamiento en físico de la CIA a esta gente. Sí te voy a aclarar algo. El mismo Estado francés que enviaba a Argentina a los torturadores de Argelia, del OAS-MRP, a enseñar tortura a los militares argentinos, se lo enseñaba en la escuelita de Famaillá, en Tucumán, precisamente se llamaba la escuelita porque era la escuela de tortura. Y venían los de la escuela francesa de tortura acá a enseñarnos, a los militares, a enseñar a los militares argentinos. Ese mismo Estado, y en ese mismo momento en que mandaba a esos torturadores, estaba poniendo en el Collège de France
el 17 de marzo de 1976 a Foucault a decir que el marxismo era un racismo de clase. Foucault, que hablaba siempre en potencial, que habría que considerar, podríamos pensar, ese día, léanlo, se pone la gorra y dice el marxismo, esto es jugar a la verdad, dice, esto es jugar a la verdad demasiado determinante, dice, se hace cargo de la jugada y después dice el marxismo es un racismo de clase. Entonces, yo lo que digo es, las universidades públicas de los estados burgueses son tan libres como puede ser el cabo de guardia de cualquier comisaría de su estado, ¿sí? No lo son. Dicen que la calle de la Sorbona lleva a la Sûreté, ¿sí? Que es la central de la policía francesa. Y vos fíjate que a mí me tocó verme con el posmodernismo en Argentina en 1984. Yo había leído, yo hijo de obrero, había leído en el 82, cuando todavía estaba la dictadura, y eso estaba prohibido, el manual de filosofía marxista de Afanasiev. Había una propaganda de la dictadura militar, que en una universidad ponía a dos muchachos a hablar, y uno le decía al otro, toma esto, es para que lo leas y mañana lo comentamos. Y le da el manual de Afanasiev, que era un bodocazo así, ¿sí? Tremendo. Ahora, ese manual que era prohibido en el 81-82, en el 84, cuando yo entro a la Facultad de Psicología, ya era un viejo manual anquilosado, porque ahora estábamos en otra cosa muy superadora. Y quien lo trae acá, en Argentina, el posmodernismo, el que es el dueño de la franquicia por esos años, se llama Tomás Abraham. Y Tomás Abraham entra a la Universidad Argentina en el marco de lo que había sido el fin de la dictadura, con 30.000 cuadros aniquilados en Argentina, y con la desesperación de la burguesía, que iba a volver a abrir el debate, de que la universidad no se le llene de vuelta de luchadores populares. Así es que lo que hacen es meter a estos expertos en lucha ideológica, pero con todo el armazón, con claque, gente que aplaudía de atrás, todo lo que se te ocurra, y entran en un panorama devastado por lo que había sido el asesinato, tortura y represión de los años anteriores. Y es más, nosotros en Argentina en 1966 tuvimos que la Policía Federal, en doble fila de bastones, la Guardia de Infantería, echa en 1966 a nuestros principales científicos de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, en los 60 había una universidad que luchaba por ser revolucionaria, bueno, en el 84 ya no. A partir de ahí hay de este Tomás Abraham, que después termina avalando a Macri y a Cambiemos y al neoliberalismo más brutal que vimos en estos últimos 4 años en Argentina, que se vendía de izquierda, que se vendía como progresista, pero que finalmente era de derecha. La Universidad de la Unión Cívica Radical, el principal partido en darle, ¿cómo se llama?, intendentes, ahí creo que le dicen alcaldes, a la dictadura militar, es el partido que se hace con el gobierno después, y es el partido que se hace con la universidad. Es el que trae a este Tomás Abraham, a Foucault, y el mismo joven que militaba con nosotros en el marco de la Franja Morada, que era la organización estudiantil de los radicales. Los radicales son una mezcla entre PSOE y PP, para que lo imaginen, ¿sí? Ustedes, para que tengan una relación de lo que sería en España. El mismo joven que daba los seminarios de Foucault es el que después, en el 2001, termina, digamos, organizando la matanza de 31 compañeros en lo que fueron las grandes jornadas, gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando estalla el gobierno radical de la Rúa. Digamos, esto es para lo que sirve para lo que sirve Foucault y compañía. Es decir, no hay una clara relación entre Foucault y la CIA, sí hay una clara relación entre Foucault y el Estado francés, y todas las organizaciones socialdemócratas que intentaron frenar el avance del comunismo en la década del 80, y bueno, y todas las organizaciones que hoy siguen, ¿no? Digamos que la anestesia y la vacuna antimarxista en las organizaciones populares hoy por hoy es el posmodernismo. También lo es en la organización de Alberto Fernández, y el peronismo en Argentina también ponen a un tal Darío Stanraiver, que también en posmoderno, también con todos estos vicios, para que la juventud no se haga muy marxista, ¿sí? Esta es la idea, es decir, se asientan orgánicas políticas que intentan frenar el avance del comunismo. En eso hasta ahí sabemos. Ahora, un detalle, Manex y amigos y amigas. Si vos querés entrar a los archivos Foucault,
no se puede. Ojo, el teórico del saber poder, aquí estamos en contra de los poderes constituidos. Hoy por hoy no se te permite entrar a los archivos Foucault. Si querés entrar, no puedes entrar. ¿Sí? Detalle. Pues ya nos llegan unas preguntas y te lanzaré un par. Te pediría que respondieras brevemente porque se nos está alargando un poco el asunto. David pregunta, ¿cuáles son las principales nociones posmodernas que se han infiltrado en ciertos marxistas, incluso en organizaciones, y que hay que combatir? ¿Cuáles son? Bien, la idea de la lucha fragmentada y de que no hay que luchar, que no hay que pasar al plano político y a la lucha por el poder, ¿sí? Digo, esta es una de las primeras. Digo, la idea de que solamente tenés que luchar en tu huerta orgánica barrial, que solamente tenés que luchar en tu colectivo cultural, que solamente tenés que luchar en tu grupo cercano, por cuestiones reivindicacionistas y que no hay que ir a la lucha política, al marxismo y a la lucha por el poder. Esta es tal vez la principal y más perniciosa, pero hay muchísimas otras. La idea de que la del saber poder se metió muchísimo. Bueno, viste, al final se forman las burocracias y entonces el socialismo al final es lo mismo que el capitalismo. Qué sé yo puedo decir, por haber estado en la República Democrática Alemana, que ahí no vi un solo pobre, ahí no vi un solo rancho, ahí no vi un solo desempleado. Todo el mundo tenía su trabajo, tenía su casa, comida, los niños estaban bien vestidos, y yo acá a 4 cuadras de mi casa tengo un barrio de emergencia donde realmente los niños están consumiendo Paco, pasta base, y ahí no había absolutamente nada, había trabajo, empleo, había un montón de cosas que hoy serían la sociedad ideal. Digo, entonces después, claro, Occidente te bombardea con que en el socialismo son todos burócratas, pero yo digo, si hoy una persona en Argentina de las clases pobres tienen que irse a atender a un hospital público, ahí sabes lo que es burocracia, ¿no? A ver, no se pagaban los medicamentos, medicina gratis, 60 días podía faltar al trabajo por estudio por año, es decir, había unas condiciones tremendas de vida, simplemente que, bueno, que el capitalismo viene y dice, pero yo te puedo dar mejores condiciones de vida. Bueno, esto es otro de los elementos. Para no extenderme mucho, la idea del ser humano como naturalmente egoísta, que esa nos viene del psicoanálisis y viene de todas estas visiones, ¿no? Esa también se infiltró dentro de los marxistas. Tenemos que estudiar la psicología marxista, Vygotsky, Leontiev, Luria, para entender, y por supuesto, y todo lo que es actualmente la guerra psicológica, cómo es que nos atacan nuestra estabilidad mental. Y por cierto, el psicoanálisis también se infiltró en nuestras ideas, y muchos compañeros, camaradas, creen que el psicoanálisis es la concepción del ser humano del marxismo, ¿sí? Entonces, tenemos varias agujetas clavadas del posmodernismo, nos la vamos a ir sacando una por una, Pues otra muy breve. Pregunta Lolo. ¿Podemos considerar a las ONGs frutos del posmodernismo? Sí, efectivamente las ONGs son un gran canal para la infiltración del posmodernismo. Aquí en Latinoamérica hemos tenido, por ejemplo, contra Rafael Correa, la CONAIE, Coordinadora Nacional Indígena, donde ONGs, bueno, la National Endowment for Democracy, la CIA directamente, los apoyaba. Evo Morales tuvo una resistencia en el TIPNIS, cuando quería hacer una carretera a la Amazonía, muchas ONGs ambientalistas le dieron fortuna de dinero a los pueblos originarios para que resistan, y bueno, y entonces hay una relación entre ONGismo y toda esa visión ambientalista en muchos casos, ¿sí? De defensa a veces de la transparencia democrática para golpear a las democracias populares en Latinoamérica. Aquí en Argentina hay una señora que se llama Rita Segato, que tiene toda esta línea posmoderna feminista radical, que cuando estaban masacrando a los luchadores bolivianos después del golpe de Estado, en una radio feminista, El Deseo, de una señora llamada Galindo, sale a pegarle a Evo Morales. Entonces ahí ves el rol de contrarrevolucionario, de infiltración dentro de las masas populares, porque son
personas que te van poniendo en el estrado de los intelectuales respetados, para después en un momento hacértelo jugar como ellos necesitan, ¿sí? Vale, pues te lanzaré una última. Camarada Sergio, nos pone Julián. Hay posmodernos que se dicen marxistas y llegan a admitir a su manera el materialismo histórico y rechazan el materialismo dialéctico. ¿Cómo pensar entonces las categorías del materialismo histórico? ¿Qué orientación tendrán tales categorías? Y sigue. ¿Será acaso que se reemplaza la concepción de las leyes generales del materialismo dialéctico para dar una interpretación burguesa antidialéctica? ¿Será que esta concepción burguesa apunte a imposibilitar conocer la realidad, que en esencia es dialéctica? Bien, sí, tal cual. Mirá, este trabajo ya lo venía haciendo la Escuela de Frankfurt. Es como que te van demoliendo el expediente. Marx está bien, pero Engels no tanto. El materialismo histórico está bien, pero esto no, el materialismo histórico no está bien. No, y la dialéctica tampoco, no, así que nos quedamos con el capital. Pero, ¿sí? Es decir, te van demoliendo el expediente. En realidad, la ciencia actualmente es tremendamente dialéctica. Cada día es más dialéctica. Manex, te vas a enojar, me voy a extender. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque es para muchísimo. Yo preferiría que te extendieras en unas últimas palabras para englobar un poco lo que quieras añadir y no nos metamos en cosas demasiado concretas, porque si no se nos va a alargar la cuestión. Digamos que la pregunta del camarada es interesante porque el posmodernismo tiene un ala derecha y un ala izquierda, y el ala izquierda se dice marxista. Acá en Argentina tenemos a Néstor Kogan, que dice, no, el marxismo, Marx, yo hablo con Marx, yo hablo con el Che, y un filósofo importantísimo es Foucault, te dice. Yo alguna vez he debatido acá en Argentina, pero no tuvimos un buen contexto para debatir. La verdad estaría bueno en algún momento volver a debatir. En realidad, la ciencia es cada día más dialéctica, el mundo cada día es más dialéctico, el ser humano cada día es más dialéctico. La realidad es que el materialismo histórico precisamente tiene que nutrirse de estas nuevas categorías. ¿Qué es la historia? ¿Qué ves cuando ves la historia? Bueno, es un proceso por el cual el ser humano, la sociedad humana, cada vez puede procesar mayor nivel de información, ¿sí? Mayor cantidad de información, mayores bits de información, si querés ponerlo así. Y Marx lo definió, pero tremendamente, digo, planteaba precisamente ciertas sociedades, desde el esclavismo, pasando por el feudalismo, capitalismo, hasta el socialismo. Lamentablemente, esto hoy intenta ser atacado con una onda muy parecida a esto de Foucault, de destruir las palabras y las categorías. Entonces dicen, no, porque también podemos ver la comunidad eslava, también podemos ver, vaya a ser que otra minúscula sociedad por ahí, y que es diferente a todo el mundo. La sociedad de los incas es diferente a todas las sociedades que se han dado en todo el mundo. Entonces se intenta desarticular ese expediente. Lamentablemente, decía, García Linera se ha enganchado en esto. Lamentablemente, hay que decirlo. Ahora, la dialéctica hoy está más vigente que nunca. Les recomiendo que vean los 3 videos acerca de la dialéctica hoy. La teoría cibernética es tremendamente dialéctica. La categoría de información es tremendamente dialéctica. Y tenemos que poner, sí, la dialéctica de acuerdo a los últimos avances del siglo XXI. ¿Qué nos dice la causalidad informativa? ¿Qué nos dice la teoría del caos acerca de las relaciones entre necesidad y casualidad? Bueno, todo eso cada día es más dialéctico, cada día es más profundamente dialéctico, y si Marx viviera hoy se haría una panzada viendo todo lo que se descubrió y todos los avances que han habido. Digo, creemos sí que quien sea posmoderno no puede ser marxista, en eso por lo menos, digo, unidad política, lucha ideológica, seamos claros, pero los marxistas vamos a decir, mirá, el marxismo tiene un método, el método dialéctico, y el método posmoderno, la deconstrucción y todo eso no tiene que ver con el marxismo, ¿sí? Es un método burgués, es una visión burguesa que tiende a tener una visión ahistórica del ser humano, por lo tanto, a naturalizar el psiquismo desarrollado por la sociedad divididas en clases, por lo tanto, a naturalizar a las sociedades divididas en clases, ¿sí? El método dialéctico, nuestro método, es profundamente revolucionario. Aún no ha dado a la humanidad ni el 1% de lo que tiene que dar. Hay que ligarlo con los últimos avances científicos, porque si no nos van a seguir destruyendo como lo están haciendo.
Y para eso es fundamental, sí, rescatar el método dialéctico, no transformarlo tampoco en un absoluto, porque a veces cuando se lo quiere al método dialéctico transformar en un absoluto, se termina perdiendo lo que son los métodos específicos de cada ciencia y empezamos a hablar de estupideces y perdemos predicamentos, ¿no? Si le vamos a encontrar, vamos a buscar la dialéctica, digamos, a veces terminamos haciendo cosas que no están bien. Pero si tenemos con esa guía de la dialéctica, nos metemos en cada objeto de estudio, vamos a tener siempre una forma superior de ver todo. Ni hablar de la psicología, cada día más dialéctica. Pero bueno, básicamente esa es la idea. Tenemos que dar una fuerte lucha contra el posmodernismo, fraternalmente con los compañeros que se crean de izquierda o que se planteen de izquierda y sean posmodernos, pero sí tener muy claro, ni el posmodernismo ni el psicoanálisis son de izquierda, más bien son de derecha, que quede claro. Sí, yo creo que nos ha quedado claro y algunas otras cosas también. Y con esto yo acabaría. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿sí? No, antes de acabar, hacer un poco de propaganda de la siguiente entrevista que vamos a tener. Será el lunes que viene a las 6. Tendremos con nosotros a Francisco Tolosa, alias El Pacho, que es politólogo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ex coordinador internacional del movimiento Marcha Patriótica, expreso político y ex portavoz de paz en el Congreso de Colombia, y nos hablará, como no, del acuerdo de paz y la crisis política en Colombia. Os animamos todos y con esto acabamos. Un saludo. Brevemente, entonces, invitarlos a ver el canal ELAF Argentina, Emilio, L de Laurencio, E de Ernesto, F de Federico, ELAF Argentina, que si quieren pedir amistad en el Facebook también estamos, Sergio Mario Guili, conectarse con la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, estamos en el Facebook, también pueden conectarse, ver videos y bueno, ver nuestro blog donde tenemos los textos que estudiamos en nuestro curso. Agradecerte enormemente, Manex, por la posibilidad de hablar con los y las camaradas de País Vasco y de toda España, y bueno, de todo el Estado español, vamos a decirlo bien, y todos los camaradas que están ligados ahí en DEVA, y bueno, un fuerte abrazo y quedar a tu disposición y a disposición de los y las camaradas para lo que gusten mandar. Pues muchas gracias a ti y yo acabo diciendo que pondremos, para los que vean este vídeo en diferido, pondremos el enlace a la Escuela Latinoamericana de Formación también en la descripción del vídeo. Ahora sí, un saludo.